muchas gracias por invitarme. Lo haré en castellano, pero después cuando hagamos el debate, catalán-castellano. A ver, el tema, hablaremos de la fragilidad, pero haré unas pinceladas de lo que es el envejecimiento, para conocer un poco lo que es el envejecimiento, y un poco el foco será hablar de fragilidad, que es una situación que nos previene, que nos avisa de que puede venir la discapacidad, y la incapacidad y la muerte, y por lo tanto hay mucha situación de fragilidad subclínica que nosotros estamos viendo y que si la detectamos podemos intervenir y corregirla, y hay muchas maneras, y hay centros como estos, pues su misión, bueno, intentaremos explicarlo. La coyuntura actual del mundo occidental y sobre todo de los países del Mediterráneo es que se ha producido un envejecimiento tremendo de la población, y esto es bueno, pero tiene inconvenientes. O sea, a primeros del siglo XX, el siglo pasado, las expectativas de vida eran de 40 años, y a finales del siglo pasado, del siglo XX, las mujeres llegaron a los 81 años y los hombres a 79. Esto en parte ha sido por una serie de cambios, pero sobre todo por las mejorías higiénico-sanitarias, ¿no? El agua corriente probablemente fue el gran responsable de estas expectativas de vida, pero lo que sabemos es que en el siglo XIX y el siglo XX habían nonagenarios también, ¿no? Pero ha habido un incremento espectacular de la población anciana, y todos los que tengamos suerte, pues si llegamos, es lo que nos espera. Por lo tanto, hay que ser positivos y afrontar este reto que nos viene con el máximo sentido positivo, intentando que cuando seamos mayores, tener la máxima autonomía posible y la máxima calidad de vida posible. Y esto, como explicaré más adelante explicando las teorías del envejecimiento, hay una parte genética, por lo tanto de la suerte de los genes que hayamos heredado de nuestros antepasados, pero la suerte hay que ganársela también, y hay que ganársela desde pequeñito. Por lo tanto hay que empezar que nuestros niños coman bien, hagan de ejercicio, evitar el sobrepeso, hábitos saludables, y si uno invierte aquí, a la larga pues estás comprando salud. Y esto es lo que hay que explicarles desde pequeñito, porque el panorama actual que tenemos, pues en estos momentos, en el 2010, hay un 18% de la población que es mayor de 65 años, ¿no? ¿Qué entendemos por envejecimiento? Hay un autor de la Universidad de Michigan, el Richard Miller, que define el envejecimiento, es una definición muy simple, pero que se entiende bien. Yo digo una definición que es un proceso continuo desde la cuna hasta la tumba. Es muy simple, es más simple mi definición, ¿no? Pero Richard Miller define el proceso de envejecimiento como un proceso que progresivamente convierte a adultos fisiológicamente y cognitivamente sanos en individuos menos sanos, con una mayor vulnerabilidad a lesiones, enfermedades y a la muerte. Esto acostumbra a ser un proceso progresivo. El envejecimiento empieza en muchas funciones vitales a partir de los 30 años. La gente no se piense que, excepto la masa ósea que se empieza a declinar a partir de los 35, muchas funciones vitales, o sea, a los 30 años un deportista elite ya está mayor, esto lo vemos claramente, ¿no? Entonces, en estos momentos no podemos interferir sobre el envejecimiento, pero podemos prevenir algunas de sus complicaciones, y en esto estaremos, ¿no? Quería explicar 4 pinceladas básicas de lo que es el envejecimiento, ¿no? Tiene las siguientes características. El envejecimiento es universal, es un fenómeno intrínseco. Bueno, explicaremos mejor. Universal quiere decir que todas las especies animales del mundo la sufren. Por lo tanto, no es una característica del ser humano, sino que a todos los animales les afecta. Es un fenómeno con mucha carga intrínseca, o sea, que viene determinada por la carga genética. Actualmente sabemos que el envejecimiento, o la capacidad de longevidad, depende de la longitud de los telómeros, que es una parte de los genes, y a medida que se nos van acortando, llega un momento que se acortan mucho y ya las células dejan de reproducirse, y por lo tanto es cuando dejamos bueno, se acorta la vida y fallamos, ¿no? Por lo tanto, muchos de nosotros cuando nacemos tenemos una carga genética, y esto no tardaremos mucho tiempo, porque lo que es la genética en medicina está avanzando a ritmos brutales, y de hecho en estos momentos hay test genéticos ya para muchas cosas, pero para esto aún no están. Lo que quería decir es que nacemos con una carga genética que es inferida por nuestros padres, por nuestra familia, y hay una serie de cambios extrínsecos que son los que podemos modificar. Dicho en otras palabras, si nuestra familia es muy longeva y nosotros hemos heredado sus genes, que a veces no siempre se heredan todos, si nos cuidamos seremos longevos seguro, porque hay unos factores externos, ¿no?, que son los hábitos no saludables que pueden interferir.
El envejecimiento, además, es progresivo, no es una cosa que se produzca bruscamente, ¿no? Como decía antes, es un proceso que va casi desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Por lo tanto, solo hay determinadas enfermedades que sin provocar envejecimiento, pero directamente, pero provocan incapacidad aguda, y sí que muchas veces a partir de una incapacidad aguda, pues, ostras, qué desfavorecido estás, ¿no? Por ejemplo, el ictus, ¿no? Una persona que jugaba tenis, jugaba golf, pues a los 3 o 6 meses de padecer un ictus, pues aunque estuviera muy bien, pues deja de estar bien, y es una causa de envejecimiento agudo. Pero normalmente el envejecimiento se va produciendo lenta y progresivamente, y muchas veces no nos damos cuenta cuando vemos a alguien que hace tiempo que no vemos, ¿no? El envejecimiento es deleterio, por muy bonito que sea, muy romántico que sea, el envejecimiento produce cambios perjudiciales sobre el organismo, tanto a nivel celular, a nivel molecular, a nivel celular y a nivel de sistemas y órganos, ¿no? El sistema inmune, aparato cardiovascular, todo. Y esta diapositiva, que no tiene nada que ver al caso, la intento explicar porque pienso que es útil. Pienso que aquí relacionamos envejecimiento con enfermedad. Y son los 3 modelos de enfermedad que existen. Este sería una persona que más o menos está sana, se diagnostica un cáncer y en poco tiempo hace una caída lineal. Este es el que en estos momentos hace que todos los hospitales de Barcelona y de toda España estén colapsados, que es el modelo de envejecimiento de enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. Son pacientes que muy lentamente hay un declinar, pero cuando hay una crisis aguda hacen un declive funcional que están rozando la muerte, y esto se puede ir repitiendo sucesivamente varias veces, y es aquello típico que te viene un paciente urgente y ya le dices, oiga, lo veo muy mal. Bueno, me lo han dicho muchas veces y siempre se sale, ¿no? Pero hay un momento que no sales, y esto es un consumo de recursos tremendo, porque son pacientes que lo pasan mal, consumo para las familias, consumo de hospitales, consumo de medicamentos, de pruebas y de sufrimiento para todos, ¿no? Y luego hay un tercer tipo de declinar relacionado con envejecimiento y enfermedad, que es el de los pacientes con deterioro cognitivo, en el cual el declive es una curva muy plana en general, una curva muy plana y lenta, ¿no? La característica fundamental del envejecimiento, la quinta característica. El envejecimiento es muy heterogéneo entre individuos y en el propio individuo, porque el envejecimiento no es uniforme en los distintos sistemas del organismo. Uno a lo mejor tiene una piel muy envejecida y el corazón no tiene. O sea, no todos los sistemas del organismo envejecen de forma sincrónica, sino que pueden haber divergencias en el envejecimiento dentro del propio individuo, pero además individuos de la misma edad, ¿no? Por ejemplo, estos 2 individuos pueden tener 80 años, esto sería el prototipo de envejecimiento satisfactorio, y este es un envejecimiento frágil, ¿no? Marcha lenta, no levanta los pies, apunta los pies al caminar, camina con flexión de las rodillas. Este es un individuo frágil, una imagen. Y este individuo, esta persona, tiene mucho más riesgo de caerse, romperse algo, incapacitarse a raíz de esta fractura y de morirse. Por lo tanto, aquí probablemente hay cargas genéticas y cargas ambientales, pero si esta persona, cuando empieza a andar peor, alguien lo detecta e interviene, posiblemente este tipo de marcha y los riesgos que conlleva de cara a su calidad de vida y de cara a su sufrimiento pueden ser modificables, y en estos momentos no lo hace nadie. Está lleno en todos estos ambulatorios, consultorios médicos privados, mutuas, donde quieras, donde queramos, que hay pacientes que van con su bastón y se mira la presión, se mira el colesterol, se les opera cataratas, se les opera la próstata, pero nadie hace programas específicos para su rehabilitación, para vencer la fragilidad. Y este caso es uno de los temas angulares de la charla de hoy, ¿no? Estamos viviendo fragilidad que pasa por delante de nuestras narices y nadie hace nada. Muchas veces el individuo porque no piensa, la familia por desconocimiento, pero los profesionales por desconocimiento y porque el sistema no lo permite. Pero cuando hay sistemas alternativos, sistemas privados, pues si se conoce esta faceta podemos intervenir, ¿no? Este es un ejemplo más de la heterogeneidad. Son distintos individuos, ¿no? Octogenarias, ¿no? Casi octogenario, ¿no? Y esto sería ya el extremo, más que fragilidad, esto ya es dependencia absoluta, ¿no? Pero no todos tenemos que pasar por estas etapas. Lo ideal sería que llegásemos a esta etapa, cuanto más longevo mejor, y un día tuviésemos una enfermedad aguda, porque aquí nos vamos a morir todos, aquí no se queda nadie, un buen infarto mientras duermes y acabas. Por lo tanto, el objetivo es lograr ser octogenarios o nonagenarios con envejecimiento satisfactorio, para disfrutar de la vida siempre que se pueda. Lamentablemente, muchas veces no podemos, o llegamos tarde y acabamos en esta situación, que es lo que en muchos casos va a ser inevitable. Pero el objetivo de nuestro sistema sanitario sería
hacer una prevención para lograr que el máximo número posible de individuos llegasen, claro, este es mayor pero no llega a 80 años, llegase en situación de octogenarios con envejecimiento satisfactorio. Y este es el reto que tiene nuestra sociedad, porque si no hacemos algo para prevenirlos desde pequeñitos, de aquí 20 años, el porcentaje de gente que va a estar así es tremendo y esto es insostenible, por sistema público o por sistema privado, independientemente de las cargas emocionales y el sufrimiento para el individuo y para la familia. Pero esto es insostenible, por lo tanto hay que hacer un cambio de modelo en la atención y en la prevención de la gente mayor. ¿Cuáles son las características del paciente geriátrico? Pues el paciente geriátrico, lo que lo definiría, la diferencia entre un paciente de 80 años, que es un paciente mayor, y entre un paciente geriátrico, sería que el paciente geriátrico es un paciente que tiene pluripatología. Esto quiere decir que tiene varias enfermedades a la vez. Tiene varias enfermedades a la vez, que entre ellas interaccionan y confluyen pues complejidad en el diagnóstico, porque enmascaran síntomas, hacen que el tratamiento sea más complejo y hace que el manejo sea más difícil. Y pero a la vez simplifica las cosas, porque los geriatras al final, cuando un paciente tiene hipertensión, insuficiencia cardíaca, tiene un EPOC y tiene diabetes, hay un momento que se cansa de ir al especialista de diabetes, al especialista del corazón y al especialista del bronco, y al final un especialista, como ser un internista, un geriatra o un buen médico de familia, puede tratar nuestras enfermedades. La segunda característica del paciente geriátrico, y esta es fundamental, es la polifarmacia. Son pacientes que, por su comorbilidad, acostumbran a tomar muchos medicamentos. Y aquí hago un pequeño link, el capítulo de farmacología en el paciente anciano son tratados, ¿no? Los medicamentos en la gente mayor actúan de forma distinta y hay que saberlos manejar muy finamente porque podemos generar mucha heterogénea. Volviendo al tema de la genética que antes he hablado, en estos momentos hay kits ya en el mercado para hacer estudios de farmacogenética a un precio razonable. Yo me lo voy a hacer porque yo soy de los que toleran mal medicamentos, pero a veces hay gente que ya en la edad joven es muy sensible a muchos medicamentos y actualmente en nuestro país hay un par o tres de empresas con referencias internacionales, o sea que es serio, en el cual a través de un pequeño análisis de sangre te enfrentan tu sangre a 100 o 100 y pico medicamentos, los más frecuentes que puedes tomar, y analizan cuál es tu capacidad en el hígado de sintetizar estos medicamentos, ¿no? No de sintetizarlos, perdón, de metabolizarlos, ¿no? Por lo tanto, la genética, lo que decía, ya está aquí, ha llegado aquí, esto es del 2011, ¿no? Fragilidad, que es uno de los puntos que ahora trataremos, es una de las principales características del paciente geriátrico. Síntomas atípicos. Los síntomas atípicos se definen claramente como los síndromes geriátricos, que es uno de los principales marcadores de fragilidad. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Pues una caída. Todos nos podemos caer, pero la gente de 20, 30, 40, 50 años cae poco, mientras que la gente de más de 65 años, uno de cada tres cae una vez al año. Por lo tanto, y un tercio de estos mayores de 65 años que viven en su casa, no hablo de población mayor que está en centros y más discapacitada, uno de cada tres es una auténtica epidemia de gente que se cae. Y sabemos que un 10% de esta gente que se cae se hacen daño de verdad. Por lo tanto, las caídas, y muchas veces las caídas, hay la caída casual, que es porque tropiezas con algo, porque estás distraído, pero detrás de muchas de las caídas hay otros problemas médicos que nunca son verdaderamente analizados ni observados, ¿no? Una vulgar infección de orina. El señor o la señora María están bien y aquel día que está más torpe porque tiene unas decimillas es el día que se cae, o cuando está resfriado, o cuando le acaban de dar un medicamento nuevo, o el día que tiene unas diarreas y le baja la presión. Por lo tanto, bueno, cuando dicen las caídas, pues otro síndrome geriátrico típico es el delirium, cuando un paciente delira. Un cuadro confusional de delirium es el paradigma de los síndromes geriátricos, ¿no? Nosotros, la gente joven y sana, es difícil delirar, pero los niños pequeños, que son el cerebro más indemne que hay, pues si están a 40 de fiebre pueden delirar también, cuando la agresión que sufren es muy importante. En cambio, una persona mayor, de 80 años, que a lo mejor tiene un poquito de hipertensión, un poquito de diabetes y algún pequeño de estos infartos lacunales que nunca nadie ha visto, el día que está a 37,5 pues puede hacer un delirio, ¿no? La agresión médica o la enfermedad capaz de generar un delirio es de mucha menos intensidad que en un niño, y con menos agresión hay más delirio. Y esto es autoclaro ejemplo de fragilidad. Con una mínima agresión, pues nuestro cerebro puede delirar, ¿no? Otra característica es la cronicidad, el riesgo de incapacidad y muerte. Yo insisto, para mí el gran reto que tenemos
nuestra generación es intentar cambiar la incapacidad. La muerte va a ser invencible, la muerte nos va a tocar a todos. Y es un fenómeno inevitable. Pero si podemos modificar que el camino hasta la muerte sea lo más saludable posible para disfrutar de la vida, este es el reto que hemos de lograr, ¿no? Y otro de los problemas característicos de la geriatría es que muchas veces, pues, hay frecuentes problemas sociales asociados que generan mucho consumo de recursos, ¿no? Problemas sociales, familiares y problemas económicos, ¿no? Porque hay mucha gente mayor, ¿no? Casi un 50% de la gente mayor de 65 años que vive en el ensanche izquierdo vive sola. Y mientras van haciendo, bien, pero el primer día, la primera caída, por caída tonta, cogen miedo a caerse, ¿no? Lo que se llama el síndrome post-caída, cambia su estilo de vida, dejan de salir a la calle, con lo cual se atrofian, dejan de ducharse cada día como se duchaban, al salir cada día menos a la calle compran peor, al comprar peor comen peor, al comer peor pierden masa muscular y a partir muchas veces de una caída tonta empieza un declive que podría ser totalmente prevenible. Y esto es archiconocido, pero pasa cada día y nadie hace nada. Y te trae un problema social, porque a partir de que esta persona pues no puede cuidarse por sí mismo, pues si no tiene familia o no tiene medios, el problema social ya está, porque no está el horno para bollos ahora para conseguir una residencia rápida, ¿no? Por lo tanto, esto genera mucha carga de trabajo en los profesionales, médicos o no médicos, auxiliares, enfermeras, psicólogos, que se encargan de la geriatría, ¿no? Bueno. Geriatría, paciente geriátrico. Yo pienso que hay un triángulo que hemos de irnos aquí con esta idea: comorbilidad, discapacidad, fragilidad. Muchas enfermedades, estas enfermedades ligadas al envejecimiento propio, fisiológico, todos envejecemos de formas distintas, mejores o peores, pero todos acabaremos envejeciendo. Enfermedades más envejecimiento acaban generando una fragilidad, que ahora será el eje de la charla, y acaban generando discapacidad, que es lo que hemos de evitar, si podemos, no siempre será evitable. Algunos datos sobre discapacidad, que es el tema que me preocupa a mí. Me preocupa a mí personalmente, o sea, yo tengo 52 años y hace más de 15 años que tengo un seguro de discapacidad fortísimo, porque a mí yo, gracias a la geriatría, aprendí que lo más fastidiado es la incapacidad, no la muerte. Entonces, si yo me rompo las dos piernas o me quedo parapléjico por un accidente, lo que quiero es tener la cobertura, ¿no? Y esto mucha gente no lo piensa. Hablo de gente de mi edad, que lo hice a los 35 años, hace 17 que me lo hice. Pero hay mucha gente que trabaja y gana mucho dinero, se hacen unos seguros de vida fantásticos para dejar la mujer y los hijos bien cubiertos, pero un día les coge un telele, dejan de ingresar y gastas mucho más. Y nunca has pensado que a los 50 años te puede pasar. No hay cultura de prevenir la discapacidad. Lo que hay que tener es un buen seguro de discapacidad. Si uno se muere, tiene seguros de vida y todas las deudas quedan pagadas automáticamente, porque ningún banco te da dinero si no tiene un seguro de vida vinculado al crédito. O sea, hay poca cultura de cubrir la discapacidad en nuestro país. Y en la gente joven pasa también, ¿no? Pues en estos momentos, un 1% de población de más de 65 años, o sea, no estamos hablando de edades extremas, sino estamos hablando de un límite bajo de edad, 65 años, un 1% está totalmente inmovilizada. Estas son unas cargas de trabajo y de sufrimiento tremendas. De los mayores de 65 años, no hablo de franjas más altas, un 6% padece severas limitaciones en actividades de la vida diaria. Hasta un 10% presenta incapacidad moderada. Esto quiere decir que un 10% de gente de 65 años tiene problemas para salir solo de casa. No estamos hablando de edades muy extremas, ¿no? Y estas cifras, si nos vamos por encima de los 80 años, pues puede llegar al 20%, ¿no? Por lo tanto, esta es nuestra realidad y hemos de tener el objetivo, si podemos con los años, de cambiarlo, ¿no? Fragilidad, que es un término que está muy de moda, todo el mundo habla de anciano frágil, anciano de riesgo, pero en realidad el concepto de fragilidad, yo os explicaré las dos clasificaciones o las dos definiciones que para mí son más útiles, pero fragilidad es un concepto en el cual una persona es vulnerable. Dicho en otras palabras, si todo el mundo sabe que si un niño de 18 años se cae y se da un golpe en la pierna, le puede doler mucho, pero al día siguiente puede estar corriendo. Si esto pasa a una persona de 85 años, aunque no se haya roto nada, muchas de estas personas al día siguiente tendrán miedo y cambian su estilo de vida. Esto es un ejemplo sencillo, pero la fragilidad hace de que aquella persona sea más vulnerable a la incapacidad y a la muerte en corto plazo. Y hay que intentar retrasar o evitar esta fragilidad. Esta definición
clásica intentaremos explicar. La fragilidad es un síndrome clínico. Un síndrome es un conjunto de síntomas que se caracteriza por la disminución de la capacidad de reserva de órganos y sistemas, ahora lo explicaré en términos que se entienda, que ocasiona en la persona grandes e importantes pérdidas funcionales frente a pequeños cambios. Podemos poner, por ejemplo, el delirio, ¿no? Un niño de 4 años, si está 12 horas a 39,40 de fiebre, acaba delirando, le bajas la fiebre y se resuelve. Pero en cambio, una persona mayor, aparentemente sana, que tiene un poquito de azúcar, un poquito de hipertensión, un poquito de colesterol, que nunca se ha hecho un escáner, o se lo ha hecho y tiene 3 o 4 pequeñas embolias en la sustancia blanca cerebral, pues si hace una infección de orina, no hace falta que esté 39, esté a 37,8, pues puede delirar. Delirar puede decir que está confuso, que se quiere ir a su casa, o que no habla, ¿no? O que dice tonterías, ¿no? O la falta de reserva, pues puede significar que el señor o la señora que para cruzar la calle necesita 12 segundos, la calle Aragón, bastante más, ¿no? La calle Aragón con 6 carriles, puedes necesitar fácilmente una persona octogenaria, frágil, puede necesitar 25 segundos para cruzarla. Los semáforos están preparados para esto. Y si viene un coche, ya no puede apretar el paso porque no tiene reserva. La fragilidad se produce porque hay una predisposición, ¿no? Nosotros, con los años, la mayoría de células se van produciendo unos cambios moleculares relacionados con la edad. En estos momentos, lo más aceptado es la teoría de la oxidación, los radicales libres de oxígeno. ¿Cómo se producen radicales libres de oxígeno? Pues en situaciones de supermetabolismo. Cuando uno se pega una gran comilona, nos estamos envejeciendo un poquito, porque provocamos una sobrecarga calórica y este hipercatabolismo provocado por una gran ingesta calórica libera radicales libres de oxígeno que se unen a fracciones de DNA y de RNA, y a partir de aquel momento los radicales libres de oxígeno tienen una gran afinidad para fijarse a las moléculas y no soltarse, e interfieren en la información a nivel celular, ¿no? Cuando en estos cambios relacionados con la edad que todos vamos sufriendo, y esto por ejemplo está bien estudiado en el músculo, ¿no? Cuando uno analiza las organelas de las fibras musculares de individuos y miras por ejemplo las mitocondrias, que es donde se produce la energía de los músculos, se ha visto que las mitocondrias de la gente de 30 años están más próximas a los de 60 que a los de niños de 12 años, ¿no? El músculo es uno de los, es en lo que ahora entraremos de lleno. El músculo es este gran olvidado. Todo el mundo piensa en el hueso, piensas en el hueso, en el corazón, la presión, pero el músculo es lo que nos da calidad de vida, es lo que hace que nos movamos, que nos levantemos para coger un vaso de agua, para ir al baño, para ser autosuficientes, para vestirnos, para entrar y salir de la ducha, para asearnos bien aseados después de ir al retrete, para no caernos por la calle, ¿no? Bueno, una persona de 75 años que no ha fumado nunca en su vida, que tiene unos pulmones sanísimos y que ha vivido siempre en el Pirineo y aire puro, sus pulmones, por los cambios relacionados con la edad, pierden funcionalidad. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. El tejido pulmonar es muy elástico y es como un globo que es fácil de hinchar. Con poca presión, con poca fuerza, el globo se hincha fácilmente. Esto se le llama compliance, ¿no? Que es cambios de presión por cambios de volumen, es fácilmente hinchable. Con el paso de los años, este pulmón se convierte más rígido por los propios fenómenos de envejecimiento, por el cambio de tejido, por la aparición de fibrosis, y aunque esté sanísimo, pues es un pulmón que cuesta más de expandir, por lo tanto se fatiga más. Pues esto, si pasa a nivel de todos los órganos, explica los cambios de envejecimiento. Una vez esta fisiología está alterada, aparecen ya los síndromes clínicos. Básicamente, debilidad, sarcopenia. Sarcopenia es un concepto también difícil de explicar, pero básicamente, para que los entendamos, es la atrofia muscular, y ahora les enseñaré imágenes. La fragilidad se manifiesta con debilidad, es la persona que le cuesta levantarse de la silla. Concepto básico, una forma muy tonta de saber si hay fragilidad o no. Una persona ha de ser capaz de levantarse de la silla sin ayuda de manos. Si no lo puede hacer, la persona para levantarse de la silla necesita ayuda porque sus piernas no le tiran, empezamos a ir mal. Eso es una exploración sencilla. Hay muchos más test para verlo, ¿no? Y esto va ligado a la atrofia muscular, pérdida de peso, fatiga, caminar lento, la baja actividad física. Es gente que camina, sale cada día a la calle, pero no le hagas hacer más de 100 metros y de vuelta, o 150 metros y de vuelta. No, hombre, si sale cada día a la calle y va al bar y queda con las amigas, sí, pero el día que le haces caminar 200 metros no los hace. Son instrumentos de medición más. Por lo tanto, cuando llegamos a esta situación de debilidad, pérdida de peso, fatiga, muy poca actividad física, las consecuencias son lo que antes decía: caídas, incapacidad, dependencia y muerte.
Esto no lo podemos evitar por el momento y espero que no lo evitemos nunca porque iríamos contra la naturaleza. Pero hemos de retrasar y evitar las consecuencias de la fragilidad, que son incapacidad, la dependencia y las caídas, ¿no? Bueno, esto, para no enrollarlo más, era un poco más detallado. Entonces, en las distintas etapas de la vida adulta, hay 5 tipologías de persona mayor bueno, adulta anciana, que sería la persona mayor sana, que es la persona con envejecimiento saludable, es la persona que es totalmente autónoma, que no padece enfermedades, y los hay. Hay los pacientes con pacientes con envejecimiento saludable pero con enfermedades crónicas, ¿no? Pues el típico diabético, pero que está perfecto, estupendo, sale de excursión, conduce con 84, 85 años y perfecto. Aquí empieza el grupo, porque esto es continuo, ¿no? A no ser que pase una enfermedad aguda, se te debe al otro barrio, esto es un fenómeno continuo y que vas progresando hasta el final de la vida, ¿no? Aquí empezamos en el gran grupo de las personas con fragilidad, que son personas que tienen riesgo de deterioro funcional. Una vez hemos superado este grupo de fragilidad, pasamos a la persona mayor dependiente, que es la persona que necesita de ayuda de otras personas para realizar las actividades de la vida diaria. Y finalmente llegamos al final de la vida. Estos son los grupos de población bien definidos, pero que muchas veces no siempre están bien catalogados por el sistema. Y en cada grupo de población hay una serie de actuaciones a hacer, que ahora quizá no viene al caso, pero lo que se trataría, el modelo ideal, como algunos autores lo que se propugna, es que esta curva de aquí, esta raya de aquí, se desplace a la derecha posible. Lo ideal sería vivir sanamente y morirnos de repente sin haber sufrido antes, ¿no? Esto es la teoría de Fries, ¿no? Que es una teoría un poco utópica, pero no se puede lograr al 100%, pero la idea sería en invertir en salud para lograr correr esta curva y que la gente muriese con poca enfermedad o por lo menos con poca discapacidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fragilidad, que esta situación de riesgo que nos puede llegar a las caídas, a la incapacidad y a la muerte, ¿cuál es la magnitud del problema? Pues en España sabemos que de la gente que vive en su casa y que aparentemente están bien, que aparentemente la mayoría de la gente los clasifica como abuelos o personas mayores que están no discapacitados y que están bien, pues hay un 11% de la población que es frágil. Estamos hablando de un número muy importante de población. Todos los pacientes con discapacidad moderada o grave, o sea, las personas que necesitan ya ayuda para realizar actividades de la vida básicas de la vida diaria, vestirse, ducha, todos esos por definición son frágiles. Que si pasa algo, van a tener mucho más riesgo de muerte y sobre todo de incapacidad total, ¿no? En general, la prevalencia de fragilidad en la gente de más de 65 años en España es del 30-40%, ¿no? Por lo tanto, tenemos un gran problema que hemos de intentar retrasar y evitar, ¿no? Hay 2 tipos de definiciones. La definición fenotípica, que son las características del individuo, y hay una clasificación más geriátrica, que es por las circunstancias. Primero hablaremos la de Freyet, que no es el mismo que Fries, que antes hablado, que era el que intenta la vida perfecta, que nos muramos 5 minutos después de enfermarnos, ¿no? Que esto es lo que queríamos todos, vivir sanos, coger una enfermedad que sea la única y la última y morirnos, ¿no? Esto sería la utopía ideal, ¿no? Pero esto de momento está difícil. Entonces, Fried en el 2001 habló de fragilidad básicamente agrupando 2 conceptos. Pérdida de peso no intencionada, y esto para que nos entendamos de forma más concreta, es cuando una persona sin hacer nada para perder peso, sin hacer nada, sin cambiar sus hábitos, su dieta, su comida, y sin una enfermedad evidentemente aparente que sea la causa de la pérdida de peso, pierda un 5% de su peso corporal o 4,6 kilos en el último año de su vida. Todos hemos visto gente mayor que se va adelgazando sin saber por qué, la ves comer, pero no le aprovecha la energía, no la aprovecha, y esta pérdida de peso es un claro marcador de fragilidad. El segundo gran marcador, ya lo he dicho antes, pero ahora lo recalcamos mejor, que es la debilidad, que se mide por distintas variables, ¿no? Podemos medir la debilidad por distintas cosas tangibles. Una cosa tan sencilla como es la fuerza prensora de la mano. Nosotros en San Pau tenemos un dinamómetro exactamente igual que este, que ir con cuidado, pues si se cae la bola de arriba se puede romper, ¿no? El reloj. Pero este dinamómetro, si es gente que no tiene artrosis de mano ni fracturas recientes, la fuerza prensora de la mano nos está marcando debilidad muscular, que como veremos después
cumpliendo los criterios, si hay pérdida de peso y pérdida de masa muscular, pues ya es fragilidad, ¿no? Y una herramienta tan sencilla como un dinamómetro, ¿no? Como nos hacían nosotros en las escuelas, en las revisiones médicas cuando éramos niños, que ahora esto no lo hacen, pues en la gente mayor habrá que hacer lo mismo cuando íbamos a las escuelas, tener un dinamómetro y mirar la fuerza muscular. Cansancio baja resistencia muchas veces es un parámetro subjetivo. Hay escalas para medirlo, ¿no? Pues es la gente que con pequeños esfuerzos hace una gran taquicardia y se fatiga rápidamente sin tener problemas cardíacos ni respiratorios que lo justifiquen. Hay un parámetro que es clarísimo y súper objetivable y que yo lo mido con una facilidad tremenda y que aquí se puede hacer porque hay metros ahí en pasillo, que es la medición de la velocidad de la marcha. En un pasillo como este haces una marca de 10 metros, que es la salida, y la meta 10 metros, y cronometras, y eso lo hago a los pacientes que considero que hay que hacérselo en el hospital. Medición de la velocidad de la marcha. Es una variable con un valor predictivo positivo brutal en caso de que la marcha sea de menos de 0,6 metros por segundo. Si uno recorre menos de 0,6 metros por segundo, dicho en otras palabras, en 10 segundos no llegas a los 6 metros, estás fatal. Esta persona nos va a dar problemas. Entonces, la siguiente parte de análisis es ver si esto es corregible o reversible. Claro, si esta persona, como yo, un señor que vi ayer en el hospital, me camino los 10 metros en 9,1 segundos, en un hombre con mucha enfermedad, un bronquítico, fumador, ulceroso, delgado como el solo, pero ostras, andaba como un gamo. De momento vamos bien, tenía enfermedades que ya cuidaremos, pero desde el punto de vista geriátrico en estos momentos no está frágil. Tengo que intentar corregirle algunas variables porque si no se las cuidamos, pero eran 84 años el que vi ayer. Y caminó 10 metros en 9,1 segundos, por lo tanto más de 1 metro por segundo. Andar a menos de 0,6 metros por segundo es un claro criterio de mal pronóstico. Porque uno de los fenómenos que pasa en el envejecimiento es que el músculo aprovecha mucho peor el oxígeno, el músculo envejecido que el músculo joven. Y esto depende mucho también del ejercicio. Y por lo tanto, la capacidad de aprovechar este oxígeno y del metabolismo de este músculo es un predictor de fragilidad, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, con la pérdida de peso y con cualquiera de estos 4, si cumplen 2 son prefrágiles, si cumplen 3 son frágiles. Y frágiles quiere decir que no nos van a dar muchos problemas, ¿no? Dentro de la pérdida de peso y debilidad, el concepto es de sarcopenia, que es una palabra que suena rara, que muchos médicos no especialistas en geriatría aún no saben lo que es, pero si uno entra en las bases bibliográficas informáticas y introduce la palabra sarcopenia, pues encuentras como 50 miles de citas, ¿no? Pero esto no lo explican en la facultad aún. Sarcopenia es la atrofia muscular ligada al envejecimiento y que puede ser agravada por otras circunstancias. Como decíamos antes, el músculo, que es este gran olvidado y es lo que nos da calidad de vida, el músculo empieza a degenerar a partir de los 30 años. Especialmente el músculo está formado por fibras musculares que se encargan de su contracción y hay 2 subtipos de fibras musculares, las de tipo 1, que son las de resistencia, y las de tipo 2, que son las de contracción vigorosa y enérgica, que son las de los sprinters. Las fibras de tipo 2 a los 30 años bajan. Por lo tanto, los grandes sprinters, los grandes extremos del fútbol, a los 30 años ya no son grandes extremos, porque aquella punta de velocidad la pierden. Y esto es fisiológico, no podemos hacer nada para vencerlo. Pero esto es un escáner, en el que esto sería el muslo de un adulto de 40 años. Si hacemos un ejemplo, pues a un osobuco, ¿no? Esto es una carne con poca grasa, una carne roja, con pocos nervios que se dice, ¿no? Con pocos filetitos, ¿no? Y esta es una carne que no la comprarías, ¿no? Esta es el muslo de un octogenario, ¿no? Lleno de vetas, ¿no? Mucha grasa y mucho menos tejido. Esto a nivel macroscópico. Si lo analizamos a nivel microscópico, la mayoría de estas fibras musculares son mucho menos suficientes, ¿no? Por lo tanto, el músculo, que es lo que nos da calidad de vida y lo que nos permite estar todos sentados, incluso estando sentados los músculos trabajan porque se nos aguantan la espalda y nos aguantan la cabeza, y si el músculo falla, pues nos cae la cabeza, hay que cuidarlo y no lo cuidamos nada. Hay que cuidarlo y no lo cuidamos nada. Esto, para que sea fácil, esto sería un deltoides y un tríceps de una persona activa, y a la derecha sería un músculo sarcopénico de una persona activa. Esto serían 3 fases de evolución de la musculatura en la pierna, ¿no?
En un anciano al final nos quedaríamos con estos muslos, ¿no? Piernas muy delgaditas con poca masa muscular. Y esto es importante porque una cosa es músculo y otra es composición corporal. Y en estos momentos nosotros también tenemos una máquina para medirlo, porque uno puede tener gente gruesa y esto sería un paradigma bueno, ¿no? Esta es una persona con sobrepeso o que aparentemente de constitución externa es recia, pero lo amarillo es grasa y lo rojo es músculo. Y esta persona, a pesar de tener un peso correcto, la fragilidad y la sarcopenia no siempre van asociadas a bajo peso. Puede haber sarcopenia y fragilidad con alto peso, que es lo peor que te puede pasar. Pues si pesas mucho y no tienes músculo, discapacidad asegurada en poco tiempo. Esto que siempre te dicen pierda peso, que nadie hace caso, que me duelen las rodillas, es la típica persona que acaba en la silla de ruedas. Y se va diciendo, pero hay que reflexionar sobre esto para intentar evitarlo, ¿no? Nosotros aparentemente, ahora, bueno, en muchos sistemas hay aparatos, igual que se hace la densitometría, o sea, para saber la densidad del hueso y saber si es normal, si hay osteopenia o hay osteoporosis, hay aparatos, nosotros tenemos uno que es un aparato de bioimpedanciometría, que sería como un aparato de electros que te pasa la corriente por el cuerpo y mide según la resistencia, sabemos la composición de agua, grasa y músculo. Lo que les hacen los futbolistas también, para saber cómo están de grasa corporal y de músculo y de agua, ¿no? Entonces, claro, esta persona la podemos ver gruesa, pero en cambio está sarcopénica, está débil y es frágil y nos va a dar problemas. Nos va a dar problemas porque no tiene músculo y además, si se incapacita, vamos a necesitar dos para moverla. Porque uno solo, si pesa 85 kilos, con 1,50 m no va a haber manera de moverla. Por lo tanto, va a ser una consumidora de recursos y de sufrimiento. En cambio, esta persona, que a lo mejor está más delgada, su composición grasa, que es la zona amarilla, es mucho más baja y en cambio tiene mucho más músculo, ¿no? Primera conclusión de todo esto. Pregunta al público, ¿qué hay que hacer? Ejercicio. Ejercicio ese jovencito. O sea, cuando los médicos decimos hay que hacer ejercicio, he intentado explicar de una forma inteligible para que la gente tome consecuencias, actúe en consecuencia. Y el ejercicio es fundamental. Porque, insisto, el músculo este se quedará olvidado. Hay el Día Mundial de la Osteoporosis. Y todo el mundo se hace densitometrías. Y todo el mundo pide densitometrías por la fractura. Pero la gente se cae porque le falla el músculo. Y lo que nos da calidad de vida es el músculo. Y el músculo hay que cuidarlo. Después explicaremos ya cómo hacerlo, ¿no? Pero hay que hacer ejercicio. Y hay que hacer que nuestra juventud de ejercicio. Estos chavales que ahora no juegan a fútbol en la calle y que hacen la gimnasia de cola y poco más y poco deporte, son víctimas, no llegarán a nuestra edad. Y si llegan, llegarán peor. Por lo tanto, un sistema que cree en un futuro, lo que he explicado antes, evitar la incapacidad, hay que hacer que la gente a los 10 años tienen que hacer deporte cada día en la escuela. Que a los 20, y a los 30, y a los 40. Porque si no estamos creando una sociedad que será enferma. Los tragaremos, vivirán muchos años porque los medicamentos son mejores y no se mueren, si haces un infarto y te ponen un muelle aquí y te tapan la carótida y te ponen este aquí y vives muchos años y te hacen la diálisis y si te sale un cáncer te ponen quimioterapia y sobrevives, pero al final vives, vale la pena vivir así. Por lo tanto, nosotros hemos de coger responsabilidad sobre nosotros mismos y ser responsables e intentar cambiar nuestro destino, nuestro futuro, ¿no? Claro, si nosotros no somos médicos o no somos sanitarios, pero mucha gente, con lo que he explicado, la pérdida de peso, ves la persona mayor que empieza a perder y no sabes peso por qué, y ves que empieza a andar poquito a poco, esto es fragilidad. Y hay que hacer algo porque a ver si se puede resolver o no se puede resolver. Desgraciadamente, a veces detrás de esto encontramos una enfermedad que no tiene solución. Pero si cuando esto empieza, hacemos una valoración, intervenimos y lo corregimos, cambiaremos la vida de esta persona, pero sobre todo cambiaremos la calidad de vida y evitar sufrimiento de él y su entorno. Sí, el segundo tipo de medición o de detección de fragilidad sería por criterios geriátricos. Edad. Los mayores de 85 años, casi todos, por definición, son frágiles. Porque el señor de 85 años que hace footing, juega tenis, hace vida totalmente satisfactoria, conduce, dirige su empresa, mantiene la vida activa en todos los sentidos, incluso en lo sexual, porque la gente mayor no son amebas, siguen teniendo, es otro tema de la charla si queréis, el tema sexual, pero la gente de 85 años, por definición, es frágil, porque esta persona de 85 años que está estupenda, dirige sus negocios, coge aviones, juega al golf, como tenga una neumonía con insuficiencia respiratoria, la posibilidad de que a los 3 meses la neumonía sea el de antes es de menos del 50%. Y esto es un claro ejemplo de fragilidad. Es que estaba estupendo y este ingreso me lo ha dejado, yo no sé qué le hicieron en el hospital, pero ha vuelto hecho un desastre. En el hospital lo puede haber tratado bien, mal o regular. Pero la naturaleza es la naturaleza y no se puede ir contra ello.
Por tanto, en edades extremas, por encima de los 85 años, es fragilidad. Y si hay una enfermedad aguda que te encama una semana, y te tiene encamado una semana, la posibilidad de que no seas el mismo después es así de claro. Y si es una fractura de fémur o un ictus, entonces ya mucho más alto. La posibilidad de ser como antes es menos del 25%, ¿no? O sea, la edad, más de 85 años, frágiles por definición. Todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas incapacitantes, o sea, todas las enfermedades que provocan limitaciones funcionales, son fáciles de ver. Problemas de locomotor, la artrosis es muy banal, pero acaba afectando la función y acabas perdiendo capacidad de la marcha. Problemas respiratorios crónicos que dificultan moverse de forma autónoma o de forma fácil porque uno se fatiga al caminar. Y problemas cardíacos, ¿no? Y además son frágiles, como he dicho antes, todos los pacientes necesitan ayuda para realizar las actividades básicas o instrumentales. Actividades básicas de la vida diaria pues son las básicas, que es comer, eliminar, vestirse, asearse, hacer las transferencias, levantarse de la silla de la cama solo sin ayuda de nadie, ser capaz de caminar 50 metros solo. Estas serían actividades básicas de la vida diaria. Las actividades instrumentales pues serían aquellas que te permiten controlar tu medicación, controlar tu dinero, controlar tu agenda, ser capaz de hacer pequeñas compras, de coger un transporte público, utilizar el teléfono. Las personas que no son capaces de hacer esto por sí solas ya son frágiles. Por lo tanto, vamos pensando los que tenemos al lado de nosotros mismos y empezamos a clasificar frágiles o no frágiles. Los pacientes con polifarmacia es un criterio de fragilidad. El paciente que vive solo o no tiene cuidado eficaz es un paciente frágil, porque si entra en nada grave, la señora de 85 años que está estupenda, que hace sudokus, que se va al bingo con las amigas, que hace cruceros, como se rompa el tobillo, se convierte en frágil de golpe. Porque aquí en la ducha, ¿cómo lo hace? Pues claro, a los 85 años con muletas entrar en la bañera no es fácil. Por lo tanto, lo que os decía antes de los problemas sociales, ¿no? Todos los pacientes que tienen deterioro cognitivo, no hablo de demencia, hablo de deterioro cognitivo, que es una situación previa a demencia, ¿no? Deterioro cognitivo, depresión. El ingreso hospitalario reciente, porque es una situación de altísimo riesgo. El paciente que estaba estupendo, estaba muy bien, pero que en los últimos 3 meses o 6 meses ha tenido un ingreso por alguna causa médica o quirúrgica, es un paciente de alto riesgo para que su estilo de vida y su decline. Y lo que hay que hacer siempre es analizar si esto es reversible o no es reversible y poner las medidas posibles para intentar revertir esta situación. Y la desnutrición, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para detectar la fragilidad? Esto lo utilizo para el frágil, hay que se maneja con cuidado, pues yo siempre reivindico que en nuestro sistema, tanto público como privado, hacen falta especialistas en geriatría, pero médicos, porque la geriatría es una especialidad interdisciplinar, hay enfermería, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas, y una serie de muchos profesionales que trabajan en red y de forma transversal para mejorar esto, ¿no? Por lo tanto, es muy fácil de entender. Es que si tenemos un niño o un nieto de 4 años, queremos que lo vea un pediatra. ¿Por qué no queremos que una persona de 90 años que está bien y queremos arreglarla la vea un geriatra? Es fácil. En cambio, esto no lo reivindica nadie, ¿no? Y esto es un fallo en nuestro sistema, ¿no? Es un poco redundar, pero a base de repetirlo, seguro que saldrán ustedes de aquí con las ideas claras, ¿no? ¿Cómo podemos detectar fragilidad e intentar corregirla, ¿no? Pues básicamente detectando alteraciones en la marcha. La persona que ves que se levanta la silla, que va inestable, si pasa una vez, porque esto nos puede pasar a todos, pero si siempre ves que cuando se levanta una silla se va a caer, este es frágil, porque acabará con el fémur roto seguro, si no es con algo peor. El simple test hay el test del Get Up and Go, que he explicado antes, ¿no? Hay la forma larga, que es la de ser capaz de levantarse de la silla sin mover las manos. Si quieres mirarlo mejor, haces caminar 3 metros, un giro de 180 grados y 3 metros, y si esto lo hace menos de 20 segundos, vamos bien. Es una cosa tan sencilla, es tecnología barata. El que lo hace menos de 20 segundos no es frágil. Y esto en los ambulatorios nos costaría mucho de hacer para clasificar, porque a lo mejor el que lo hace en más tiempo, vale la pena hacer unos análisis más profundos, saber qué tiene, ¿no? Pero esto no lo hace nadie. La detección de una pérdida involuntaria de peso de más de 4,6 kilos o un 5% del peso corporal total del último año. Hay que detectar pérdida de oído y visión, que a veces serán difíciles de corregir, pero la persona que no ve bien o no oye bien entra en un aislamiento que se va a fragilizar seguro. Detección de problemas psicológicos, ansiedad y depresión. Detectar los síndromes geriátricos,
O sea, una persona que aparentemente está bien y debuta con un delirio por la causa que sea, es un paciente frágil, porque quiere decir que tiene poca capacidad de reserva, ¿no? La persona que a raíz de una infección respiratoria, una gripe, una neumonía, pues ha delirado, hay que mirar un poco qué tipo de reserva funcional hay allí, ¿no? Una caída obliga a saber cómo está. Nosotros tenemos un dispensario de caídas, ¿no?, en San Pablo, y cuando la gente ha caído más de una vez, ¿no?, pues intentamos evaluar qué es lo que está pasando para intentar evitar nuevas caídas, ¿no? Y la detección de polifarmacia, que no sé si hay médicos de familia por aquí, pero yo diría que es la única detección que hace el sistema público de salud a los ambulatorios, quitar medicamentos. Pero yo no sé si lo hacen para prevenir de la fragilidad o para ahorrar dinero. Lo siento, pero la sensación que tengo es esta a veces, ¿no?, de que quitan, ¿no?, y a veces sin saber por qué se quita. ¿Qué podemos hacer, no? Pues es redundar más lo mismo para que la lección salga de aquí bien aprendida, ¿no? Por un lado, promover y fomentar la actividad física, que yo pienso que esto hay que promoverlo desde pequeñito. Niños sanos, adultos sanos, ancianos sanos. Estamos creando en los niños en este momento que no los estamos creando nada sanos, por lo tanto nuestra sociedad lo está haciendo mal. Lo que pasa es que no estaremos aquí para verlo cuando sean mayores, pero esto es lo que estamos creando. Promover una correcta nutrición. Ahora especificaré un poco más, ¿no? Promover una correcta nutrición, fomentar la dieta mediterránea, que se ha perdido. Nuestros chavales no comen ni fruta ni legumbres, poco pescado, la fruta no la tocan, los postres son lácteos, ¿no? O sea, la dieta mediterránea, que es uno de los secretos de la longevidad, que he intentado explicar al principio porque se alargó tanto la vida de primeros del siglo XX a finales del siglo XX, es una dieta mediterránea que hemos enviado a tomar por ahí totalmente abandonada, ¿no? Curiosamente, cuando uno va a Estados Unidos a la costa este, ellos cada vez más en las ciudades del este, en el medio oeste o así, están hay ensaladas y están cogiendo nuestros hábitos, ¿no?, pero aquí los estamos perdiendo. Calcio y vitamina D, fundamental. La vitamina D está gran olvidada también, ¿no?, que habría que determinarla sistemáticamente al menos una vez al año y no se hace. Controlar los factores, ahora explicaré lo de la vitamina D, controlar los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaco, esto sobre todo en población adulta. Cuando no llega a los 95 años y sigue fumando, yo los dejo fumar, porque el riesgo ya lo han superado, ya hasta los 89 si me apuras. Cuando una persona fuma 10 cigarros al día con 89 años y sigue fumando, si el riesgo ya lo ha pasado, el cáncer de pulmón ya no lo hará, probablemente. Genéticamente le tocaba hacerlo antes, a los 50, 60, 70, 75. Los factores de riesgo son muy importantes cuando uno es joven, pero cuando llega a estas edades el riesgo los órganos de los sentidos, ¿no?, que es una cosa que también tenemos poco cuidada, ¿no? Datos de nuestro entorno, por un compañero, amigo y compañero mío de cuando estaba en el Hospital de Bellvitge, el doctor Formiga, publicado en una revista internacional de nutrición, ¿no? En nuestro entorno, el 52,5% de gente de más de 85 años que vive en su casa, más del 52% tienen déficit, insuficiencia de vitamina D. Estamos en primer mundo, la gente come bien, teóricamente, ¿no? La vitamina D depende del sol, pero depende de la dieta, pero actualmente con todo el tema del colesterol. A ver, el envejecimiento hace que metabolicemos peor la vitamina D, aunque la ingesta o la toma de sol sea correcta. Sería de largo explicar ahora. Pero la realidad es que más del 50% de la población anciana de nuestro entorno tiene insuficiencia de vitamina D. Y de ellos un 14% verdadera deficiencia. La deficiencia es lo que en los niños es el raquitismo y en los mayores es la osteomalacia. Por tanto, son datos de nuestro entorno calentitos y no está bastante ponderado ni considerado, ¿no? Los estudios actuales, ¿no?, los que se llaman los metaanálisis o estudios que lo que hacen es revisar todo lo que está publicado sobre un tema con metodología científica y randomizada y controlada, demuestra que las personas con déficit de vitamina D, si les suplementamos y, organizamos, y subimos los niveles que tocan, disminuimos de forma muy importante las caídas. Las caídas, como hemos dicho antes, son un síndrome geriátrico y pueden ser muchas veces el inicio de un deterioro y de un declive de estilo de vida, ¿no? Por lo tanto, calcio y vitamina D fundamentales y no lo damos suficientes. Aconsejar otros factores de riesgo, como hemos dicho previamente. Órganos de los sentidos, ¿no? O sea, muchas veces llegamos tarde, pero si es posible hay que hacer un intento de corregir la audición, ¿no? Cuesta mucho que la gente mayor se ponga audífonos. También es cierto que vale mucho dinero y que no siempre es fácil aceptarla, pero al menos hay que intentarlo. Porque una persona que no oye, su carácter le cambia. Todos hemos visto gente que no oye que se aísla, parece que no se entere nada, incluso piensas que la persona ha perdido facultades, cuando vuelve a oír dices, ostras, se ha vuelto inteligente de golpe, ¿no? Y es porque no se enteraba de nada, respondía respuestas inapropiadas ante preguntas que no entendía.
Lo que pasa es que la teoría es fácil, pero no siempre la aciertas, ¿eh? Es igual que las dentaduras postizas, te puedes dejar mucho dinero y cuesta acertar una dentura postiza, ¿no? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Es fundamental promover la actividad física porque la actividad física es el único tratamiento demostrado hasta la actualidad. Después haremos alguna diapositiva de anti-aging, es un tema que está de moda, de anti-envejecimiento, pero el único tratamiento efectivo demostrado para vencer la fragilidad, que es todo esto que os he explicado, que esta situación que favorece las caídas, la discapacidad y la dependencia, es el ejercicio físico. Y ejercicio físico, no hace falta jugar al rugby con 70 años, pero el ejercicio físico no es andar, que la gente confunde. Andar es para mantener. Para vencer la fragilidad hay que hacer ejercicio físico contra resistencia. Contra resistencia es decir, o pesas, o hacer ejercicios en una butaca con medio kilo o con el propio peso de la pierna, hacer ejercicios contra resistencia. O sea, con algo de peso. Caminar mantiene, pero ganas músculo. Mantiene. Si queremos ganar musculatura, hay que hacer ejercicios. No hace falta levantar muchos kilos, pero hay que levantar pesas. Fundamental. Hay muchos tipos de pesas, de medio kilo. Hay los típicos lastres, esos que venden en todas las boticas de deporte, ¿no? Que valen 14 euros el par, que se ponen por los tobillos, ¿no? Y puede hacer ejercicios isométricos. O sea, esto es un cambio de chip que hemos de hacer ya. Porque si no... Se ha demostrado que el ejercicio físico, especialmente contra la resistencia, combinado con ejercicios aeróbicos, o sea, resistencia cardiovascular, si se hacen 3 sesiones a la semana, entre 30 y 60 minutos, todos los marcadores, muchos de los marcadores de fragilidad, a partir de los 3-6 meses de realizarlos, van a mejorar o desaparecer. Por lo tanto, estamos evitando más enfermedades y más muertes, ¿no? Por lo tanto, pasa que esto está demostrado, esto, ¿eh? Pasa que la gente se lo tiene que creer. Tenemos que empezar por creernos los profesionales, pero la gente que está incentivada. Hay que hacer mucho más ejercicio. El ejercicio puede hacer con pesas. Hay gente de edades extremas que corre, o sencillamente bailar es un ejercicio buenísimo, porque además entrenas el equilibrio, que mucha gente mayor tiene problemas de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio está demostrado científicamente a través de varios mecanismos, ¿no? Pero como he dicho antes, el ejercicio mejora la mortalidad. El ejercicio regular, 3 sesiones a la semana, entre 30 y 60 minutos, a partir de los 6 meses de realizarlo, a los 90 años, a los 95. No hablo de 70 años, Esto está demostrado en gente de 90 años. 3 sesiones a la semana, durante 30 minutos, haciendo una combinación de aeróbico, un poquito de movimiento, que puede ser el bailoteo a estas edades, no puede ser hacer footing a alguien, pero unas pesas adaptadas para personas de esta edad, mejoran la mortalidad, mejoran la funcionalidad. Son personas que mejoran su velocidad a la marcha, pueden ser capaces de otra vez de ir solos al lavabo, de levantarse solos de la cama, de levantarse solos de la butaca. Pero lo que es más importante, para la terapia cognitiva, el ejercicio es fundamental, ¿no? Ya no entremos en esto, pero la plasticidad neuronal, ¿no? Cuando uno hace ejercicio está moviendo unas neuronas que normalmente, mientras sedentaria, no las mueves. Y indirectamente estás estimulando zonas del cerebro que mejoran la cognición, ¿no? Además, si el ejercicio se hace en grupo, se le añaden efectos positivos sobre la relación social, ¿no? La estimulación y la capacidad anémica, ¿no? Con el ejercicio regular logramos una serie de cosas. Mejora la masa muscular, que es muy importante para vencer la fragilidad, tal como os he hablado, pero se ha visto que una buena masa muscular nos mejora la resistencia a la insulina, que es la causa de la diabetes tipo 2 que padece en la mayoría de la gente adulta o ancianos. Al mejorar la masa muscular con el ejercicio, mejora la tolerancia al ejercicio, porque somos capaces de utilizar mejor el oxígeno, ¿no? Los grandes deportistas, estas pruebas que hacen cuando hacen las revisiones médicas a los futbolistas, en el telediario en verano, cuando acaban de fichar a la estrella última del Barça o del equipo que sea, lo ves que le pasa a la revisión médica, ¿no? Con el electro, el esparadrapo, bueno, aquella malla así que le aguanta los electrodos, va haciendo bicicleta corriendo, y va con un aparato que parece un respirador de los submarinistas, pero lo que está mirando aquello es la capacidad de consumir oxígeno, y esto es genético. Los grandes deportistas, aparte de entrenar mucho, lo que son capaces es de aprovechar esta última molécula de oxígeno que respiran en su sangre para utilizar la última célula mientras corren. Y esto es genético. Pero lo que se ha visto es que cuando uno está 7 días de reposo en la cama, por una enfermedad que te obliga a estar en reposo, la capacidad de utilizar este oxígeno cae en picado. Y esto lo podemos entender fácilmente si alguien de aquí hace ejercicio. Lo peor que le puede hacer a uno que hace deporte es salir en frío al campo y hacer un sprint.
porque nuestro sistema no se ha adaptado y aunque estés súper en forma, hasta que no has preparado el sistema de calentamiento para que nuestro organismo sea capaz de aprovechar este oxígeno, o sea, una carrera en frío te asfixia, ¿no? Pues al realizar 6 meses de ejercicio, la capacidad de utilizar bien este oxígeno para mejorar nuestro metabolismo celular mejora de forma importante. Mejora la capacidad cardiovascular, mejora la masa ósea. Así como el músculo está demostrado que mejora en gente de 90 años, la masa ósea en más de 90 años esto no lo ha demostrado nadie. Pero bueno, si mejoramos el músculo caerán menos. Y que es porque lo que se rompen, ¿no? Pero además se ha visto que cuando uno hace ejercicio de forma regular, hay una serie de parámetros analíticos, y hago un pequeño link ahora aquí, ¿no? Porque es que hay mucha tela para hablar, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Pero en una de las teorías de envejecimiento es el envejecimiento en estado inflamatorio. Es un estado inflamatorio en el que nuestro organismo lo podemos detectar por variables como la velocidad de sensación globular, la proteína C reactiva, una serie de parámetros que en cualquier análisis se pueden ver, que pueden estar alterados en otras muchas circunstancias, pero el envejecimiento es un estado proinflamatorio. Por esto la gente toma Adiro o aspirina o ASD100 por otras razones, pero se ha visto que la gente que toma antiinflamatorios de forma regular, pues a lo mejor tiene menos Alzheimer, a lo mejor tiene más úlcera, que tiene otros problemas, ¿no? Pero los antiinflamatorios son una buena arma anti-envejecimiento por mecanismo indirecto. Pues el ejercicio regular, se ha visto que parámetros analíticos como la proteína C reactiva, que se puede hacer en cualquier análisis, o marcadores ya más difíciles de determinar, que son a nivel experimental, como las interleuquinas, que son proteínas proinflamatorias, disminuyen, ¿no? Por tanto, como podéis ver, yo soy un fan del ejercicio, ¿no? Por lo tanto, cuando veamos a esta persona que le cuesta levantarse de la silla, que camina lentamente, que va perdiendo peso, aparte de hacer una evaluación global para saber qué es lo que le pasa, porque a lo mejor tiene una enfermedad que podemos revertir, como tratamiento general para mejorar la masa muscular, un trípode de tres cosas que hay que hacer. Ejercicios contra resistencia, caminar está bien pero no es suficiente. Si queremos recuperar masa muscular, ejercicios contra resistencia. Suplementos de vitamina D, que van a estar bajas seguro. Hay que ponerles vitamina D y luego medirla, que no nos pasemos de dosis, pero hay que ponerla porque la gente normal, un 52% está baja, pues en los frágiles seguro que más. Y hay que hacer una dieta hiperproteica. Hay la costumbre, muchas veces, muchos médicos, muchos profesionales, por el tema del riñón, quizá hemos sido un poco restrictivos en los últimos años en el aporte proteico de nuestras personas mayores, pensando que podía ser malo para muchas cosas. Actualmente se sabe que esto no es así y hay que dar un aporte de proteínas suficiente y generoso, pero además con un concepto muy importante. Se ha visto que para fabricar músculo y por lo tanto para revertir esta situación de fragilidad, el aporte proteico, además de ser suficiente y generoso, tiene que estar repartido en las 3 comidas, para que entonces sea mucho mejor metabolizado y fabricar músculo. Dicho en otras palabras, si uno se come un filete de medio kilo a mediodía, pero desayuna unos cereales y cena una fruta, no sirve. Hay que tomar proteínas, desayuno, comida y cena. O sea, las típicas tostadas que hace la gente con mantequilla y mermelada, pues ponerse un trozo de jamón o un trozo de queso, o un suplemento de nueces, para comer o para desayunar. Y al que no hay manera de cambiar los hábitos, pues yo a veces lo que hago, estos frascos de proteínas para deportistas que venden en las tiendas de deporte, un vasito de leche, le pones hay que buscar una que el sabor le guste, vainilla, chocolate o fresa, y dar proteínas en la desayuno y en la cena. Porque las comidas acostumbran a ser una cantidad de proteínas correcta, pero en las dietas que hacemos en nuestro entorno, desayunos y cenas son poco proteicos, y hay gente que está sarcopénica, quedamos cortos. Y dentro de las proteínas, lo más importante, ¿no? Las proteínas, bueno, entremos aquí, leche, pescado, quesos, carnes, huevos, pero dentro, el aminoácido más importante en la fabricación de músculo es la leucina. Y la fuente más importante de leucina es la carne roja, el bistec, el solomillo, el filete. Esto en la gente mayor a veces es muy difícil. Muy difícil porque rechazan la carne por distintas razones, por problema de dentadura, porque no les apetece o porque no les gusta. Hay alternativas. Si no les gusta la carne, pues a lo mejor hacer hamburguesas caseras. Las hamburguesas caseras, compras carne buena, la picas en casa, le pones un poquito de especies que cojan sabor y con cebollita caramelizada, todo vale. Sustituto buenísimo de la carne roja que no comen. Jamón de jabugo, jamón ibérico. Es carne roja, secada, pero es carne roja, es una fuente buenísima de leucina. ¿Qué otras fuentes naturales de leucina, que es la principal aminoácido para fabricar músculo, existen? Pues dentro de los vegetales, las lentejas. Las lentejas tienen la mitología que lleva mucho hierro,
Pero hierro ya no llevan tanto. Lo que sí que llevan es bastante leucina. Es una proteína vegetal buenísima. Y otra fuente de leucina bastante buena, pues si les queremos dar proteínas, aparte de las nueces, podemos dar almendras crudas. Las almendras saladas y tostadas no son buenas, porque llevan aceites, pero las almendras crudas, que en muchos supermercados las compras en estos, una buena fuente de proteínas y especialmente leucina. Lo mejor es la carne roja, pero la gente mayor es tema difícil a veces que se lo coman. Cuestión de imaginación a poder, pero tenemos alternativas. Y las proteínas repartidas desayuno, comida y cena. Que no lo hacemos bien esto. Normalmente la gente hace cenas muy frugales y desayunos con mucho hidrato de carbono. Y ahora ya para acabar, ¿no? Hemos un repaso de... He explicado lo que es fragilidad, he explicado el riesgo, un poquito lo que es la discapacidad, cómo se puede prevenir y explicaré un poco el ritmo las mi sardina, lo que es la geriatría. La mejor definición en nuestro entorno, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología define la geriatría como la rama de la medicina dedicada a los aspectos preventivos, que hemos hablado bastante hasta ahora de esto, preventivos, clínicos, o sea, enfermedades, tratamiento de las enfermedades y sociales, las enfermedades de los ancianos. El aspecto social es muy importante porque tú puedes prescribir, haga estos ejercicios, coma esto, pero si nadie le hace la comida y nadie se preocupa de cada los ejercicios, caes en saco roto, ¿no? Es que cada vez que se hace una prescripción en geriatría o una información tiene que haber alguien que se haga responsable de aquello. Porque yo digo siempre, nadie deja que su niño de 8 años vaya solo al médico y la madre le pregunta, ¿qué te ha dicho el médico, niño? Cuando uno tiene cierta edad, tiene que ir al médico acompañado para que quede claro que aquello que te han dicho se ha comprendido, se ha entendido, ¿no? Y esto, mucha gente mayor no tiene nadie que vaya, o a veces la tiene y va sola, ¿no? Pero esto está pasando, y la cantidad de líos que se montan por no entender bien, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio de cultura, ¿no? Y la geriatría como especialidad médica tiene unas características que se diferencian del resto de especialidades. En primer lugar, es una especialidad multidisciplinar. El geriatra trabaja siempre con enfermería especializada, con psicólogos, con neuropsicólogos, con fisioterapeutas, con terapeutas ocupacionales, con nutricionistas, porque evaluar a una persona mayor es muy complejo, con asistentes sociales, que te informan, ¿no? No pierdas el tiempo, que no te va a hacer nada porque está ingresada en 10 hospitales, siempre pide el alta, ¿no? Y, ¿no? O sea, hay que recoger información integral del individuo. La geriatría tendría que existir en diferentes niveles asistenciales. En estos momentos lo que hay es mucho centro residencial, centro sociosanitario, centros de días como aquí. En los hospitales agudos de Cataluña hay geriatría, la mayoría, pero por ejemplo en atención primaria no hay geriatría. Y es donde está el gran pelotón de la gente sobre la cual se puede intervenir y cambiar cosas, ¿no? Por tanto hay que hacer un cambio en nuestra sociedad. Lo que pasa es que en los momentos actuales no sé si los que mandan están para... En el fondo ya les va bien, ¿no? Que no se prevenga, ¿no? Porque... Pero claro, se equivocan porque la gente se muere igual, pero si generas discapacidad e incapacidad, es más caro. Es más caro, por lo tanto se equivocan. Y la herramienta fundamental de la geriatría es lo que se llama la evaluación geriátrica integral, que consta de una evaluación orgánica completa, en la que miramos pues, todos los sistemas del organismo, incluida pista, oído, piel y aparato locomotor, ¿no? Valoración funcional, valorando las actividades básicas de la vida diaria y las instrumentales, ¿no? Lo que os decía antes, hay diferentes escalas en ese momento. Se mira también la fragilidad, pues la velocidad de la marcha, todo esto. Hay que hacer una evaluación cognitiva de la situación cognitiva y de la situación anímica y una evaluación social. Y el geriatra o el equipo de geriatría, una vez ha hecho la evaluación interdisciplinar y ha visto todo lo que está pasando, pues dictamina cuáles son los problemas, se marcan los objetivos terapéuticos, ¿no? Y se hacen intervenciones. Hay intervenciones fármacos, ¿no? Pero no muchas intervenciones son farmacológicas. El geriatra acostumbra a ser un gran conocedor de los fármacos, o tiene que serlo, porque es un capítulo tremendo de los fármacos en la gente anciana. Por los cambios en el riñón, en el hígado, por la nutrición, los fármacos actúan de forma distinta. Como toman muchos, pues hay que conocer muy bien la distinta. Esto es para explicar el caos que hay con los fármacos, ¿no? Y lo que es muy importante, también un consejo de esto es para que se lleven a casa, ¿no? Es muy importante, como decía antes, que hay que acompañar al paciente mayor al médico, pues ayudar a la comprensión de la medicación, diferenciar uso crónico de tratamientos agudos. Las listas estas de receta electrónica son muy útiles para la farmacia buscar medicamentos, pero son poco explicativas de lo que está haciendo, porque se hacen de año en año además, y las cosas en un año varían mucho, y yo pienso que es un sistema que no es suficiente. Es muy útil la preparación de pastilleros.
Los tiene que preparar alguien responsable y es fundamental fomentar la comunicación farmacéutico, medio paciente, cuidador familiar, porque hay muchos actores, ¿no? Yo estoy harto de ver listas, pero después la lista no es la realidad, ¿no? Ya para acabar, el anti-aging, que ya me adelanto porque seguro que alguien preguntará de esta fragilidad, el anti-aging es un capítulo apasionante, apasionante a nivel de investigación, porque yo pienso que aquí entenderemos muchas cosas, no solo de envejecimiento, nos acabaremos muriendo igual, pero probablemente más sanos. Y probablemente la gente que cuando conozcamos bien el envejecimiento, conoceremos, paralelamente descubriremos cosas sobre el cáncer, ¿no? Conocer la biología de cómo una célula puedes hacer que crezca más o que crezca menos. Si crece más, vives muchos años, pero en realidad eso es lo que pasa en el cáncer, que una célula crece desmesuradamente. Si somos capaces de regular que una célula crezca mucho para seguir vivos o que deje de crecer, estamos contando el cáncer y el envejecimiento. Por lo tanto, a nivel de investigación es un mundo apasionante y con un futuro infinito. Pero en estos momentos hay muy poca evidencia y en estos momentos hay que ser muy cauteloso porque la mayoría de tratamientos anti-aging en realidad son tratamientos de sentido común, ¿no? Nutrición y ejercicio, como hemos explicado, hábitos saludables, la restricción calórica muy importante. Se ha visto que el comer lo justo alarga la vida, comer más de la cuenta, cada comilona es una nos oxidamos, para que nos entendamos fácilmente, ¿no? Hay fármacos en estos momentos que se ha visto que son antioxidantes, hay muchos. Ahora está súper de moda el vino en dosis moderadas, forma parte de la dieta mediterránea. Dosis moderadas quiere decir un vasito para comer y un vasito para cenar. Y esto se ha hecho toda la vida en el Mediterráneo y somos los más longevos del mundo. Y aquí existe la paradoja francesa, que está incluida en la dieta mediterránea. Pero los franceses no hacen dieta mediterránea. Los franceses no comen ni legumbres, ni fruta, ni pescado como nosotros, ni aceite de oliva. Comen mucha mantequilla y mucha leche. La paradoja francesa quiere decir que los franceses tienen los resultados de longevidad similares a los nuestros y probablemente es por el vino. Probablemente es por el vino, porque el vino tiene propiedades antioxidantes. El vino en dosis moderadas es buenísimo. Pasa que eso hay que ser valiente para decirlo, porque según donde lo digas, desde que está fomentando el uso del alcohol. No, desde los griegos, la cultura mediterránea ha utilizado dosis moderadas de vino y es un antioxidante buenísimo. Y la industria, que es muy lista, ha visto que el antioxidante que es beneficioso para la salud son los polifenoles. En estos momentos hay un fármaco, que el nombre comercial no es este, la molécula se llama resveratrol, que es el polifenol del vino sin alcohol. Y mucha gente lo está tomando ahora, sobre todo gente buena de pescarillo, ¿no? Pero bueno, es un buen antioxidante, ¿no? Líneas de futuro de antienvejecimiento que se están estudiando, hormonas de crecimiento. En Estados Unidos la gente se lo toma, aquí está prohibido, en Estados Unidos la gente se lo pone. Otras sustituciones hormonales, como el tratamiento hormonal sustitutivo de los estrógenos, que aquí en estos momentos está muy restringido. Y el futuro está en la terapia de sustitución celular, que esto ya se está empezando a hacer, ¿no? Cuando tenemos un tejido dañado, utilizar células madres, ¿no? TM, Parkinson, pero muchas enfermedades. El futuro está aquí. O sea, lo que son las terapias genéticas, diagnósticos genéticos ya han llegado. Pasa que han llegado en un momento de crisis que en la medicina pública no se van a instaurar, pero hay un abanico de futuro ya. Y la terapia genética está empezando, está más atrasado, pero posiblemente muchos de los que está aquí lo acabaremos viendo, ¿no? Por lo tanto, yo no sé si con este popurrí de información que les he dado, pero bueno, tenemos un rato para coloquio y para preguntar todo lo que ustedes quieran. Pues, muchas gracias, ¿eh?